Congreso Nacional debate polémico artículo de dictamen de ley de presupuesto electoral que contempla el acta digital. Expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, pide aprobar ley contra la violencia política hacia las mujeres y presidenta Castro asegura que su sucesora será una mujer. Michelle Bachelet llama al orden a legisladores por mirar teléfonos, tertuliar y hacer ruido mientras discursaba. Tras ser recusado, cambian al juez que conocía el caso de Marco Vallecillo. Designan uno nuevo para la audiencia de este viernes. Siguen muriendo menores a causa del dengue y la CESAL anuncia este viernes mega campaña para prevención y combate con apoyo de los 298 municipios. Cosette López, consejera electa del Partido Nacional ante el CNE, rechaza que su elección sea ilegal y que esté inhabilitada. Todo es legal y así lo demostrará, asegura. Virgilio Padilla dice que condiciones que pide gerente de la NE para licitación de energía disparará costos en factura de electricidad. Supremo de Venezuela otorga el triunfo a Nicolás Maduro y se produce un repudio mundial, mientras Kamala Harris acepta la candidatura demócrata y en Sicilia confirman muerte de magnate en yate que se hundió. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 22 de agosto. La noticia del día es presentada por Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Contratalo y recibí 100 megas por $36 al mes. Vamos en este momento con Ulises Aguirre en el Congreso Nacional de la República, donde los diputados están enfrascados en el debate por el artículo 3 de un decreto especial para el financiamiento del proceso electoral primario el 9 de marzo del próximo año, marzo 2025. Ulises Aguirre, adelante, buenas noches. Buenas noches, Renato, Cristina. En efecto, en el Congreso Nacional fueron puntual a la hora del inicio de la sesión de este jueves aquí en el Congreso Nacional. Al filo de las 3:30 ya estaban los diputados, estaban empezando a pasar lista. Se inició de entrada con este presupuesto electoral que solo tiene 4 artículos y el cuarto es la entrada en vigencia del mismo. Pero el primero y segundo se aprobó, bueno, en medio de una muy baja calidad en la discusión aquí en el Congreso Nacional por las acusaciones y contraacusaciones entre el oficialismo y la oposición, que unos quieren hacer fraude, que otros quieren sorprender al otro, pero al final se aprobaron casi con 128 votos, que es el número total de los propietarios aquí en el Congreso Nacional. El cuello de botella, el nudo gordiano está aquí en el artículo 3, donde la oposición política tiene, Renato, pues algunas dudas que se quiera en alguna medida proponer una transmisión de resultados electorales preliminares, la biometría, que están hablando de una palabra que genera discordia, desconfianza aquí en el Congreso Nacional, y es la palabra datos. Ellos preguntan de qué datos están hablando, y lo ha dicho en la participación que ha tenido el diputado Jorge Cálix aquí en el Congreso Nacional, que está claro que esto de los datos es para contratar una compañía que tiene conexiones y presentó alguna información adicional con quienes hicieron la transmisión de resultados electorales en Venezuela. En eso se ha pasado la sesión. Hay que recordar que de a poco será o va a estar bien reducido el número de los diputados que no tomen la palabra este día en el Congreso Nacional. Fácilmente han hablado 80 diputados y cada diputado, sin abordar el tema, sin entrar al corazón de la discusión de este proyecto de decreto, pues se toma 5 o 10 minutos y algunos mucho más, Renato, pero ha sido una discusión que no se ha abordado el centro del tema, más allá, Renato, y esto sí es importante decirlo, de la propuesta que ella hizo la abogada Maribel Espinosa, la diputada, en nombre de la bancada del Partido Liberal, que según lo que
si aprecia en este documento, pues libraría todas las diferencias y parece que sí hay armonía como para poderle dar trámite a esta propuesta. Habrá que ver qué es lo que pasa en los próximos minutos, pero de momento está empantanado, diríamos nosotros en el artículo 3, la discusión de este presupuesto electoral, Renato. Bueno, no se ha aprobado todavía el presupuesto electoral para las elecciones primarias de 2025. En resumen, todavía no se ha aprobado, sencillamente la oposición no quiere acta digital porque cree que aquí se puede consumar un fraude electoral. Lo niega el partido en el gobierno, Libertad y Refundación. En el momento que se produzca la votación, por favor, Ulises, vamos a estar en directo desde el Congreso Nacional de la República. Aquí la noticia, para que la comprendan los hondureños, es que todavía el proceso electoral primario programado para el próximo año no tiene financiamiento porque no se ha aprobado en el Congreso Nacional de la República. Atentos. La consejera electa ante el Consejo Nacional Electoral, Cosette López, sostiene que no existe ninguna irregularidad en su elección, que todo ha sido en legal y debida forma y que no está inhabilitada como han querido hacer ver algunos sectores. Y según el vicepresidente del Congreso, Russell Tomé, la consejera electa tiene espacio aún para una salida política, que es presentar su renuncia ante el Parlacén antes de ser juramentada. A 19 días para que asuma como consejera del Consejo Nacional Electoral, Cosette López sostiene que no tiene ningún impedimento para tomar posesión del cargo el próximo 11 de septiembre. En una comunicación con Telenoticias, dijo: "Lo que sí le puedo decir es que todos los documentos han sido procesados y estoy lista para juramentarme el 11 de septiembre en legal y debida forma. Nunca nadie ha renunciado para participar en el proceso de selección, porque es un concurso con múltiples postulaciones y candidatos. Se renuncia al momento de ser juramentado y tomar posesión. Puede revisar los casos anteriores". El ex magistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, detalla que Cosette López está inhabilitada porque no renunció a su diputación al Parlamento Centroamericano antes de ser electa como consejera, ya que el artículo 10 de la ley electoral dice que no podrán ser consejeros aquellos quienes al momento de ser electos estén nominados o ostenten cargos de elección popular. Para optar al cargo de consejero hay una inhabilidad o varias inhabilidades, pero en este caso que usted me presenta se establece que no pueden ser consejeros los que estén desempeñando cargos de elección popular o que estén postulados para cargos de elección popular. Esa es una inhabilidad. En efecto, Cosette López no renunció a su diputación, pero sí presentó una solicitud de permiso al Parlacén, que a continuación se detalla. La honorable diputada Cosette López Osorio solicitó permiso para ausentarse del ejercicio de su cargo el día 19 de marzo del 2024 para someterse a proceso para optar a un cargo del Consejo Nacional Electoral de su país, e informa que de resultar favorecida solicitará permiso para ausentarse a partir del mes de septiembre, por lo que oportunamente formalizaría dicha petición. En este caso, para mí un permiso no es una renuncia. Y si la ley contempla que en ese cargo deben ser electos aquellos que hayan renunciado a su cargo, porque obviamente van a asumir uno nuevo, eso yo no lo puedo interpretar de inmediato que ilegalidad sea igual a renuncia. En la directiva del Congreso Nacional sostienen que el caso de Cosette López tiene una salida política, que presente su renuncia al Parlacén antes de que sea juramentada. Ella puede estar desempeñando otro trabajo, como lo está realizando ahorita el ministro de Finanzas. El ministro de Finanzas ahí está ahorita. Bueno, cuando ya le dé el tiempo va a dejar ese cargo y va a venir a ser juramentado para el nuevo cargo. ¿Debe presentar la renuncia entonces? Ese es el mismo procedimiento, o sea, el mismo procedimiento que tienen los demás deben de realizarlo. En igual situación está la diputada suplente del Partido Salvador de Honduras, Lourdes Mejía, que fue electa como magistrada suplente del Tribunal de Justicia Electoral y deberá interponer su renuncia ante el Pleno del Congreso para ostentar el cargo.
En otra información, la diputada presidente de la comisión que realizó la investigación de la aprobación del actual Código Penal, Silvia Ayala, aseguró que la presentación del informe sobre este trabajo se postergó para darle prioridad a la aprobación de los temas electorales en el Congreso. Entonces estamos cumpliendo con las prioridades de trabajo que hay y este informe pues va a ser el presidente el que establezca en qué momento se va a agendar para su presentación. ¿No hay otra razón por lo que se haya propuesto la presentación? No, no hay ninguna razón de ese informe. Se finalizó el trabajo hace meses, estamos pendientes de una última convocatoria que se va a hacer al Pleno, pero esto una vez que el presidente nos haya comunicado cuándo va a ser la presentación, en ese momento se va a convocar a la comisión. Ayala detalló que se mantiene la propuesta de la redacción de un nuevo Código Penal y del nombramiento de la comisión que cumplirá la misión e insistió que dependerá de la directiva cuándo se agendará el tema. La defensa del excoordinador del Circuito Anticorrupción y Criminalidad Organizada, Marco Vallecillo, logró finalmente recusar al juez que conocía la causa y nombrar un nuevo togado que este viernes tendrá a su cargo la audiencia inicial en la que la Fiscalía espera probar el involucramiento del juez Marco Vallecillo en una acción de extorsión a un testigo protegido. La insistencia de la defensa legal dio frutos y tras 2 recusaciones contra el juez Juan Carlos Colindres Ortiz, la última interpuesta este jueves, el ex coordinador del Circuito Anticorrupción y de Criminalidad Organizada, Marco Vallecillo, logró que se designara un nuevo funcionario de toga y martillo para conocer su causa. Entonces nosotros lo que queremos es que la audiencia se haga con todas las garantías posibles para que se resuelva este caso. El juez Francisco Álvarez será el nuevo encargado de impartir justicia en este proceso contra Vallecillo, quien solicitó que su audiencia inicial de este viernes fuera pública, aunque de acuerdo a su abogado, no han obtenido una respuesta a esa petición. De parte del Ministerio Público hay confianza en que lograrán demostrar la culpabilidad de Vallecillo a través de un arsenal probatorio que incluye la participación de un segundo testigo protegido. La carga probatoria, testifical, los vaciados telefónicos, los videos y todo el seguimiento que la Agencia Técnica de Investigación Criminal hizo el día de la captura. Consideramos que estos son elementos de prueba suficientes para demostrar ante el juez la culpabilidad por el delito de extorsión. El juez Vallecillo fue capturado por el delito de extorsión junto a su amigo Nelson Omar Sierra. Según la fiscalía, los imputados presionaban a un testigo protegido con amenazas que la Oferco le presentaría un requerimiento fiscal por el caso Cisco. Pero el director del CODI adelanta que ya no seguirá acompañando las audiencias contra el juez Vallecillo, pues sería validar las actuaciones arbitrarias de la justicia hondureña, que asegura se está dejando guiar de relatos vacíos. No puedo ir a acuerpar al Poder Judicial, ni al Ministerio Público, ni a un testigo que el testigo es un testigo de oídas. El testigo lo que fue a contar es lo que le contaron a él. No hay garantías. Según el Ministerio Público, a Vallecillo se le detuvo infraganti cuando el testigo se disponía a entregarle 3 millones de lempiras a cambio que lo librara de una causa penal. Atentos porque después de la pausa comercial tendremos información desde el Congreso Nacional. Cuando se esté produciendo la votación, vamos a transmitir en directo porque están enfrascados en un artículo 3, donde la oposición dicen que de ahí se quiere valer el partido en el gobierno para consumar un fraude en las primarias del próximo año. Todo lo contrario dice el partido en el gobierno. Así que atentos porque el problema en esencia es que todavía no tenemos aprobado por el Congreso el financiamiento del proceso electoral de marzo de 2025. Ahí radica la problemática de esta democracia hondureña ahora mismo. Atentos a esta noticia. Pero antes, el Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras y la Asociación de Odontólogos de Salud Pública reiteraron hoy que mantendrán las asambleas informativas en los centros de salud y hospitales a nivel nacional, ya que desde el 2017 el salario base de los dentistas permanece congelado sin ningún tipo de aumento, por lo que están exigiendo un reajuste al gobierno ante el rechazo de su propuesta
de mejora salarial que fue socializada ante el Congreso Nacional y la Secretaría de Finanzas. Con el señor Marlon Ochoa, se nos hizo un planteamiento que no llenaba las expectativas del colegio. Más que todo era un planteamiento que el Ejecutivo está haciendo a todo el bloque de la salud, no tiene nada que ver con el planteamiento que se hizo a través del Legislativo, realmente que es muy bajo, no llena todas las expectativas del gremio, así que no fue considerada pues esa propuesta que nos hizo la Secretaría de Finanzas. Siguen suspendidos, solo vamos a atender las emergencias. Garay expresó que los odontólogos no han logrado los resultados por medio del diálogo. En ese sentido, se ven obligados a tomar las medidas de presión. Después de 13 años de laborar en el Hospital El Tórax, el doctor Tirso Godoy, jefe de las emergencias de ese centro asistencial, fue sorprendido este jueves con su carta de despido, acción que considera ilegal y una represalia de parte de la Secretaría de Salud por su postura como directivo del Colegio Médico en defensa de los derechos de los galenos. En aras de eso, en represalia al video que yo hice contestándole, pues ella me mandó una audiencia de descargo, algo totalmente arbitrario porque es un tema personal que lo mezcló con algo administrativo. Quiero dejar bien establecido de que en 13 años de servicio en el tórax jamás he tenido ningún problema con ningún paciente, ningún médico, ni ningún otro tipo de colega, que esto no tiene nada que ver con la parte administrativa del hospital. De hecho, ni siquiera las autoridades del tórax estaban enteradas, y eso es algo meramente flemático y algo de parte de la señora ministra, que fue quien firmó pues la orden de despido hacia mi persona, lo cual deja descubierto todos los demás gremios del país, porque jamás en la historia se había visto que una ministra tuviera ese tipo de represalias, ¿verdad?, en contra de un gremio, y eso nos deja a nosotros expuestos. El profesional de la medicina lamentó que los colectivos de Libre lo sacaran esta tarde de las instalaciones del hospital, pese a que la notificación dice que el despido es a partir del 5 de septiembre. Sí, el señor Florentino, quien es el jefe de seguridad, mandó a los guardias el día de hoy a sacarme del hospital, ¿verdad? Lo cual pues yo lo comuniqué con el director, el doctor Haroldo López, y él pues dio la orden, obviamente, de que no pasara eso, porque él no tiene nada que ver una cosa con la otra, viendo y dejando expuesto sobremanera que esto también tiene un trasfondo político más allá, ¿verdad? Sí, son los miembros del colectivo que están, la mayoría de ellos. Hay personas en el tórax que son guardias de seguridad de nuestra confianza, que han trabajado por años en el tórax, ¿verdad?, ganándose su puesto de forma pues honrada, de forma legal, que son personas muy nobles, y obviamente ellos pues me comunicaron de forma muy respetuosa este hecho, y yo... El médico advirtió que su despido puede ser una escalada contra quienes defienden sus derechos, por eso este viernes el Colegio Médico emitirá un pronunciamiento al respecto. La Cámara de Comercio e Industria de Cortés entregó esta tarde un donativo a las autoridades de la región metropolitana de salud del Valle de Sula para contribuir en la campaña de eliminar los criaderos del mosquito transmisor del dengue este viernes. De manera diaria, afectando a todo y cada sector del sector empresarial. Hace una hora yo leí que vi que un niño de 1 año ha fallecido por el dengue también. Es unas pérdidas humanas. Es necesaria si nosotros podemos tomar el control sobre la que es la prevención, con la limpieza, con la erradicación, con la fumigación, nosotros lo vamos a erradicar y lo vamos a poder hacerlo. Además de productos y artículos básicos en la campaña contra el dengue, la empresa privada contribuirá con el alquiler del pago de unidades de transporte para movilizar al personal de salud a diferentes colonias. En efecto, el día D es este viernes. Y esperamos que no solo en San Pedro Sula, que no solo en el Valle de Sula, sino que en todo el país las municipalidades trabajen conjuntamente con las autoridades de la Secretaría de Salud para hacer una amplia fumigación y eliminar los criaderos del mosquito transmisor del dengue. Esta actividad está planificada para este viernes por la Secretaría de Salud. Esperamos, realmente que esperamos, en todo el país la movilización de las autoridades de la Secretaría, pero también el acompañamiento de las municipalidades y de la fuerza viva de los municipios. Es fundamental en este momento que no podemos detener este asunto del dengue y que todos los días estamos difundiendo información que mueren hondureños, que mueren menores. Así que el día D llega este viernes. Todos a contribuir con la Secretaría de Salud para eliminar los criaderos del mosquito transmisor del dengue. Precisamente las víctimas por dengue siguen golpeando a los menores. Este jueves las autoridades reportaron
el deceso de un niño procedente de Ciguatepeque y según un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma, muchas personas o muchas de estas muertes obedecen a que los pacientes están llegando demasiado tarde en búsqueda de atención médica. Atentos porque ya tendremos toda la información sobre la convención demócrata en Estados Unidos que hoy concluye. Kamala Harris es la candidata de los demócratas que va a competir con el republicano Donald Trump en noviembre. Tendremos un resumen del discurso de Kamala Harris, pero antes, Ulises Aguirre está con el dirigente nacionalista y diputado Tomás Zambrano en el Congreso. Ulises, para que nos explique desde la perspectiva del Partido Nacional, Tomás Zambrano, ¿cuál es el problema? ¿Por qué están enfrascados en este debate sobre el artículo 3 y que todavía no se aprueba el financiamiento electoral para las elecciones primarias de 2025? Adelante, por favor. Renato, hay dos propuestas. Ya esto es interesante porque es una medida para pasar el pantano en el que ha caído esta discusión en el Congreso Nacional. A nivel de resumen, diputado Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, la propuesta de la bancada liberal de la abogada Maribel Espinosa y ustedes también tienen una propuesta. En resumen, diputado, ¿cómo caminan las cosas? Bueno, ya se ha aprobado, Ulises, los primeros dos artículos que consideramos que son los más importantes, que es el presupuesto, para llevar a cabo la elección primaria interna de los partidos políticos el mes de marzo del próximo año. Pero libre, sin consenso, sin dialogar, como está acostumbrado toda la fuerza, sin diálogo, sin hablar con el Consejo Electoral, sin hablar con las bancadas, incorporaron un artículo 3 que nos deja muchas dudas, violenta la ley electoral, violenta la Constitución, violenta la autonomía del Consejo Nacional Electoral. Libre le está diciendo al Consejo cómo quiere que manejen las elecciones y lo más grave, está estableciendo un acta digital que equivale al voto electrónico que llevaron a cabo en Venezuela, porque Libre sabe que están punchados con el pueblo hondureño, no tienen ninguna opción de ganar la próxima elección y están buscando un mecanismo parecido al de Venezuela para establecer un fraude y mantenerse en el poder atropellando al pueblo hondureño, pero eso no lo vamos a permitir y hemos manifestado que ese artículo 3 estamos en contra. Hay dos propuestas que están redactadas, hemos hablado con los consejeros actuales, con los que van a ingresar, con la gente del Partido Liberal, nosotros, y hay una propuesta intermedia que es totalmente distinta a lo que plantea Libre y si esa propuesta se somete a votación es la que obtendría la aprobación del mismo, pero si vos te puedes observar, han dilatado la sesión para ver cómo se van los diputados, como dice, hacernos un madrugón, que los diputados se cansen, se vayan y voten con el artículo que Libre lo que quiere implementar es un fraude tipo al estilo Venezuela y eso no lo vamos a permitir, aquí nos vamos a quedar y ojalá que entienda Libre, es dialogando, es construyendo consenso, es escuchando a la oposición, aunque no les guste nuestras opiniones y nuestros criterios que tengamos en determinados temas. Bueno, es interesante, Renato, y por la importancia hacia el fondo me regalan la imagen el diputado Jorge Cáliz en diálogo con algunos diputados del Partido Liberal y también del Partido Nacional y otros diputados que antes estaban en la bancada de Libre. Renato, lo interesante de todo esto es que la propuesta de la diputada Maribel Espinosa, los diputados nacionalistas que piden que se elimine este artículo 3, dicen que estarían de acuerdo en hablar acerca de ese artículo. Ulises, bueno, pero entiendo que esta disposición, según lo decía Hugo Noé Pino, es temporal y solo es para las elecciones primarias o también abarca las elecciones generales, porque están discutiendo el presupuesto de las elecciones primarias, dice Pino. Esto es temporal, dice, es para las elecciones primarias, no es para las elecciones generales. ¿Cómo entonces es que se está hablando de fraude? Si nos puede explicar Tomás Zambrano. Diputado, el vicepresidente Hugo Noé Pino ha manifestado que esta sería una disposición transitoria, temporal, no llega hasta las elecciones generales. Mira, como tiene redactado Libre el artículo 3, para la gente que nos entienda, es una reforma directa a la ley electoral y está regulando
elección primaria y elección general. La lógica, si se quiere implementar este tipo de acciones, se tiene que reformar la ley electoral con 86 votos. Por eso digo, viola la ley electoral, viola la Constitución, porque te regula internas y generales y te reforma la ley electoral. La redacción presentada por Maribel la apoyamos 98% tal como está redactada, porque es la misma que se construyó, tal vez 2 palabras no acompañamos, y ojalá Libre entienda que esto es de consenso, que no tiene los votos y que tiene que aprender a escuchar. No está, escuche bien Renato y Honduras, estamos aprobando el presupuesto y los procesos para las internas, y no está el Consejo Nacional Electoral acá, no está la gente que maneja el recurso para que a ellos les estuviéramos preguntando si es viable o no este sistema para transmitir las actas, para transmitir los resultados en los 3 niveles, cuáles son los porcentajes que nos garantizan de efectividad en la transmisión de datos. O sea, ¿quién nos puede contestar esa pregunta? ¿Serán estos que dirigen, si ni saben cómo se llaman, o son los expertos que van a dirigir el proceso? Desde ahí vos mirás la improvisación, la falta de liderazgo y la poca importancia que le dan a este tema. Bueno, Renato. ¿En qué consiste la propuesta de Maribel Espinosa? Si nos puede explicar Tomás Zambrano, Ulises. La propuesta de la diputada Maribel Espinosa, en la que ustedes coinciden en un 98%, ¿qué consiste? Bueno, te establece los parámetros que ya dice la ley electoral, que la autonomía del Consejo, que ellos tienen que reglamentar los procesos de transmisión, el TREP, el tema del identificador biométrico, el tema de los 3 niveles, el tema de las actas, o sea, lo que ya contempla la ley electoral, pues no podemos inventar. Hay que establecer los mecanismos que realmente se puedan aplicar. Identificador biométrico a favor, observadores internacionales a favor, el tema de transmisión de resultados preliminares rápidos a favor, el tema del acta que se escanee una vez que la firme a favor. Lo que entramos en controversia es el sistema que quiere aplicar Libre de acta digital, que es similar o parecido al voto electrónico que utilizaron en Venezuela. Renato. Y lo último. Y en todo caso, ¿cómo se podría consumar un fraude con ese voto electrónico, según Tomás Zambrano? Renato, el voto electrónico como Libre no lo puede implementar porque contempla y se necesita una reforma a la ley electoral. Están buscando la vuelta, como dicen, buscándole y dándole y jugándole la vuelta a la ley electoral, queriendo establecer un proceso digital y electrónico de las actas, que es el mismo control, el mismo manejo que se le da a los votos electrónicos, y aquí estos de Libre venían alegres de Venezuela, que el sistema que se tiene que implementar en Honduras es el voto electrónico venezolano. Al no estar en la ley, lo que quieren implementar en una ley transitoria, temporal, que su carácter de vigencia es temporal, vence después de la primaria, quieren regular la general con esta acta digital y manipular los resultados de la elección general. Es extraño, tanto pleito, tanta insistencia y el capricho de Libre, y eso nos deja todas las dudas, todas las preocupaciones, y deja claro cuál es el interés y el espíritu de Libre de impulsar este artículo. Tomás, y para claridad de todos los televidentes, aunque se hayan aprobado ya los artículos 1 y 2 de ese decreto, mientras no se apruebe todo el decreto, todavía no podemos decir que hay o que está aprobado el financiamiento electoral para las primarias de 2025. Sí, mire Renato, está aprobado el artículo 1 y 2, pero este decreto, mientras no esté publicado en la Gaceta, no tenemos recursos y presupuesto para las elecciones primarias y para que el Consejo Electoral, que convoque el 8 de septiembre, pueda dirigir el proceso de convocatoria, de impresión de papeletas, de actas, de capacitaciones y todo lo que es el sistema de transmisión. Y Libre aquí lo que está dilatando, y es posible, Renato, que si no hay acuerdo, Libre no quiere eliminar este artículo, van a suspender esta sesión y nos va a llevar a mañana o nos va a llevar a después de la próxima semana no hay sesión, vamos a llegar a septiembre y sin tener aprobados los recursos presupuestarios. Ojalá entiendan que esto es importante y que no pueden jugar con la democracia, y entiendan que el pueblo quiere elecciones porque los quiere sacar. La gente dice Libre nunca más y está cansado de estos que mal gobiernan al pueblo hondureño. Bien, muchas gracias al diputado Tomás Zambrano y a Ulises Aguirre, que cubre esta sesión legislativa esta noche para el noticiero Líder. Vamos a ir a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, 3 personas fueron las víctimas de una nueva masacre en Olancho. La violencia es intolerable en Olancho. Y además, una bebé de 9 meses de edad ha sido víctima de una golpiza por parte de su progenitora. Se encuentra hospitalizada, esto en el
en Choluteca. Atentos a estas noticias aquí en el Noticiero Líder. Se nos está informando por nuestro corresponsal en Islas de la Bahía, Isaac Cali, que otra menor de 12 años ha muerto por el dengue. Así que, por favor, todos en el día D, municipalidades, la Secretaría de Salud, gremios, todos, sumémonos a este esfuerzo de la Secretaría de Salud para fumigar y eliminar los criaderos del zanquito transmisor del dengue. Es este viernes, el día D. Nos debe importar esto porque uno solo escucha, murió una menor de 12 años, murió un niño de 6 años, murió un niño de 2 meses, murió una persona adulta mayor. Nunca sabe cuándo ese momento nos puede llegar. Por lo tanto, el esfuerzo debe ser en conjunto, todos este viernes, eliminando los criaderos de ese mosquito transmisor del dengue. Vamos a tener un breve resumen de lo que dijo Kamala Harris hace algunos minutos, cuando ha aceptado la nominación demócrata. Es la candidata presidencial del Partido Demócrata que va a competir con Donald Trump. Pero es que nos ha surgido una información de última hora. Hacemos ajustes a algunas noticias que hemos estado transmitiendo. Precisamente es información oficial que se desprende de la Corte Suprema de Justicia y que a continuación divulgamos aquí en el Noticiero Líder. En su cuenta de X, el Poder Judicial dice: por unanimidad de votos, Corte de Apelaciones en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción decide rechazar de plano solicitud de recusación presentada contra juez de letras que conoce proceso incoado por extorsión al abogado Marco Antonio Vallecillo. El Tribunal de Alzada ordena además devolver el conocimiento del proceso penal al juez de letras Juan Carlos Colindres para que continúe en el conocimiento del mismo. Vamos a repetir. El Tribunal de Alzada ordena además devolver el conocimiento del proceso penal al juez de letras Juan Carlos Colindres para que continúe en el conocimiento del mismo. ¿No tenemos otro mensaje en X? ¿Tenemos unanimidad, otro? Sí, por unanimidad de votos, Corte de Apelaciones en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción decide rechazar de plano solicitud de recusación presentada contra juez de letras que conoce proceso incoado por extorsión al abogado Marco Antonio Vallecillo. Vamos a estar pendientes entonces de esta audiencia del viernes. Piense en 1% a la vez. Decida ahorrar solo un 1% de sus ingresos durante el próximo mes. Al hacerlo, cambiará una forma de pensar importante. Antes, usted era alguien que no ahorraba a largo plazo, pero ahora sí lo está haciendo. Sea analítico con su presupuesto. Es posible que piense que no hay mucho más de dónde ahorrar, pero revise detalladamente sus gastos del último mes. Divida cada gasto en 2 categorías, necesidades y deseos. Después revise sus deseos. ¿Se arregla las uñas en el salón cuando podría retocarlas en casa? Dé prioridad a su propio futuro. Cada mes usted paga sus cuentas regulares, su teléfono celular, su préstamo para estudiantes, su alquiler. Agrega una persona a esta lista. Usted mismo en el futuro. Ver los ahorros como algo obligatorio facilita tener una actitud seria y mantenerse enfocado en ello. Fracasa el intento de aprobar hoy el presupuesto para las elecciones primarias de 2025. Suspenden la sesión. Ulises Aguirre nos dice los motivos. Adelante. Bueno, continuamos aquí en el Congreso Nacional. Renato, la sorpresa acá es que se ha suspendido la sesión, pero no se ha dicho si es para la próxima media hora, si es para mañana o regresan hasta el mes de septiembre. La diputada María Antonieta Mejía de la bancada del Partido Nacional, bueno, ¿los ha tomado por sorpresa esta decisión o ya la esperaban? No, ya la esperábamos. Saludo cordial al pueblo hondureño, buenas noches. Sí, ya lo esperábamos, precisamente porque hemos visto la intransigencia que quieren seguir imponiendo este artículo 3. Ya lo decía la doctora Suyapa Figueroa, que fuimos coaccionadas de una u otra manera por el ingeniero Redondo al mandarnos un WhatsApp el día de ayer
y preguntarnos si contaba con el voto. Él sabía que no contaba con los votos. Así como está redactada, definitivamente lo hemos dicho, violenta la Constitución, violenta las atribuciones del Consejo Nacional Electoral, y lamentablemente lo que hoy tenemos es el reflejo de la imposición y de lo que va debilitando cada vez más la democracia y el Estado de Derecho. Quedamos en el limbo. Quedamos en el limbo por capricho e imposición de los que hoy mal gobiernan. No hay presupuesto. Así como está, porque no se aprueba el artículo 3, no hay presupuesto. No hay presupuesto y ya tenemos consenso del artículo 1, del artículo 2. Lo único que no se puede debatir aquí es el artículo 3. Se puede votar perfectamente si así es la democracia. Al final se va a aprobar la ley del presupuesto, pero con el artículo 1 y 2, no así el artículo 3. Pero aquí quieren seguir imponiéndonos, quieren seguir socavando la poca democracia que nos queda. Bueno, gracias a la diputada María Antonieta Mejía de la bancada del Partido Nacional. Renato, lo interesante de todo esto es que ya se aprobaron los 1.492 millones de lempiras del presupuesto. También se aprobó el artículo 2, pero este artículo 3 empantana las pláticas y se suspende la sesión. Lo que llama la atención es que no se ha dicho, bueno, ¿para cuándo? ¿Cuándo se reanudan las actividades aquí en el Congreso Nacional? Continúo con la imagen de Ulises. Mire usted, qué falta de madurez. Suspende la sesión, pero no saben si la suspendió por 15, por 20, por 30, por 40 minutos, por 1 hora, por 2 horas, o para mañana o para pasado mañana. Es la incertidumbre. Mientras tanto, nadie se va del Congreso, porque si la suspendió por 30 minutos, quiere decir que la va a reanudar. Entonces, temen que si creen que la suspendió para mañana o para pasado mañana, en 30 minutos convoque a sesión y ahí apruebe el artículo 3 que la oposición se opone porque dice que el Libre quiere consumar un fraude electoral, porque esto no solo abarca las elecciones primarias, sino que las generales, el acta digital. Ulises, o sea que estás en el limbo, no sabes si la suspendió por 5, por 6 días o por 30 minutos. Aquí sí se aplica, Renato, Cristina, televidentes del noticiero Líder, el dicho de que están jugando al gato y al ratón, porque hay diputados nacionalistas que perciben que lo que quiere la Junta Directiva es que les dé sueño y se vayan, pero no se ha ido uno solo, ni los liberales ni nacionalistas, ni tampoco de la bancada oficialista y de las otras bancadas, Renato. Todos siguen aquí, solo que hoy no saben en qué momento pueden agarrar sus bártulos y salir de la Cámara Legislativa, porque la sesión no hay una convocatoria para los próximos minutos, horas, días o meses. Pues te pido que continúes ahí, que ahí te mando una hamburguesa de Burger King en los próximos minutos. Y si no querés hamburguesa, pues te mando una pizza de Little Caesar. De Little Caesar. Así que continúa ahí, porque este redondo sí tiene una lógica jurídica inventiva, sinceramente. No saben los diputados si se suspendió la sesión por 30, 45 minutos, por 1 o por 2 días. Mira, qué cosas. Qué cosa la de esta democracia. Tiene toda la razón Michelle Bachelet. En su visita y disertación en la Cámara Legislativa, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, al momento de iniciar su discurso a los diputados presentes, hizo un alto y dirigió una especie de reprimenda, pues mientras ella iniciaba su disertación, los congresistas consultaban sus teléfonos, montaban pláticas grupales a lo interno del hemiciclo como si se estuviera en un bazar de ofertas políticas. La expresidenta Bachelet les pidió guardar silencio para ella poder continuar. ¿Puedo esperar a que conversen para hablar, tal vez? La inesperada petición fue corta, pero aleccionadora, pues muchos diputados no salían de la sorpresa y se miraban unos a otros en una mezcla de vergüenza y un poco de arrepentimiento, pues no es muy común en este Congreso Nacional que alguien del patio local lo llame al orden, mucho menos que ese latigazo venga de afuera. Sucedió todo lo contrario este día cuando la Asociación de Municipios de Honduras realizó su segunda Asamblea Nacional de Alcaldesas, donde la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, abogó por la erradicación de la violencia política hacia las mujeres y una mayor participación de las hondureñas en los espacios políticos. Las mujeres no pedimos regalos, no pedimos favores, lo que pedimos es que se nos den las oportunidades para que mujeres que son competentes, capaces, como somos las mujeres, puedan tener las oportunidades que todos se merecen. Yo creo que a Honduras y su democracia le va a hacer muy bien
si tenemos más mujeres participando activamente en todos los niveles. De su lado, el presidente de la MON, Nelson Castellanos, aseguró que en todas las alcaldías del país existe una fuerte disposición para apoyar la participación de las mujeres en la política. Hay una voluntad política hoy de 268 alcaldes, porque tenemos 20 alcaldesas, pero hay 278 alcaldes que están comprometidos de generar ese espacio para que todas y todos vayamos a participar a un cargo de elección popular en iguales condiciones. La asamblea se desarrolló en el marco del proyecto Fortaleciendo los mecanismos locales de coordinación para la prevención de las violencias y la garantía de la participación política de las mujeres sin dejar a nadie atrás. En el marco de la segunda Asamblea Nacional de Alcaldesas de Honduras, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, actual vicepresidenta del Club de Madrid, abogó porque en Honduras se apruebe la ley contra la violencia política hacia las mujeres. Dijo cómo ella fue objeto de este tipo de violencia, mientras Carmen Paz, portavoz de las alcaldesas hondureñas, pidió dejar a un lado el machismo y trabajar por mejores políticas de inclusión y participación. Una democracia sin mujeres es una democracia a la cual le falta mucho. La necesidad de erradicar la violencia política hacia las mujeres fue la principal razón de la visita de la expresidenta chilena Michelle Bachelet al país. La exmandataria sudamericana participó en la segunda Asamblea de Mujeres Alcaldesas de Honduras, con el fin de promover la aprobación de la ley contra la violencia política hacia las mujeres. En su visita al país pidió al gobierno acelerar la lucha por la igualdad para que las hondureñas puedan tener paridad de condiciones en los ámbitos políticos. Nos demoraríamos 46 años para tener una representación más equitativa a nivel parlamentario, pero nos demoraríamos como 186 años en asegurar que haya igualdad en condiciones en el lugar de trabajo, en términos de liderazgo y de puestos de toma de decisiones. Bachelet, que también es vicepresidenta del Club de Madrid, una organización de ex jefes de Estado y de Gobierno que luchan por garantizar la democracia y los derechos humanos, además reveló haber sufrido en carne propia el impacto de la violencia política, algo que lamentó la representante de ONU Mujeres en Honduras, quien destacó la compleja situación de las aspirantes en contiendas electorales en el interior del país, por lo cual abogó por la aprobación de la ley para erradicar la violencia política contra las mujeres. Es una ley consensuada entre una comisión que tiene la representación de todos los partidos políticos que tienen presencia en el Congreso Nacional. Y como decía la presidenta Bachelet, es un ejercicio que debemos, aún ahora en las condiciones actuales y con un proceso electoral, debemos poder replicar en otros espacios. A pesar que las mujeres representan el 52% de la población, su representación en puestos políticos y gubernamentales es mínima. En ese sentido, la alcaldesa de San Nicolás Santa Bárbara y presidenta de la Comisión de Género de la AMON exigió al Congreso Nacional, compuesto en un 76% por hombres, que dejen el machismo a un lado y aprueben la herramienta legal que protegerá y permitirá una mayor participación de las hondureñas en los espacios políticos. A ese poder legislativo del país, que no sigan postergando más la aprobación de una ley que va a garantizar y que va a dar apertura a que más mujeres sigamos buscando espacios políticos en las diferentes esferas, porque la actitud de machismo bastante arraigado está también en los partidos políticos. Durante la asamblea se enfatizó en la importancia de la construcción de municipios con la capacidad de prevención y de poder dar respuesta a las violencias que cada día aquejan a la vida de las mujeres y las niñas, además de enfocarse en la participación política de las hondureñas como requisito para una democracia plena. Gabriela Lobo, Telenoticias. Durante este evento de alcaldesas, la presidenta hondureña Xiomara Castro abogó por la igualdad de género y la erradicación de la violencia hacia las mujeres, al tiempo de señalar su deseo que el proyecto de la refundación lo continúe otra mujer. No descansaremos en el proceso de refundar nuestra patria y tenemos confianza que será otra mujer electa por el pueblo para continuar con nuestro proyecto político. Castro recordó a las mujeres que las puertas están abiertas para la participación femenina en las elecciones generales de noviembre del 2025. Tengamos la fuerza
para seguir luchando por la democratización de nuestro país, pero también por dejar marcado en Honduras que las mujeres no solo somos capaces para transformar nuestra patria, sino que somos también capaces para generar desarrollo. La mandataria destacó que fue en su administración que se creó la primera Secretaría de la Mujer con mandatos específicos de garantizar la igualdad, la justicia, derechos y oportunidades plenas para las mujeres. Defensoras de los derechos de las mujeres irrumpieron el protocolo para acercarse a la presidenta hondureña y exigirle que desengavete en el Ejecutivo la ley integral contra las violencias hacia las mujeres para enviarla al Congreso Nacional. Hicimos un pacto con la actual presidenta Xiomara Castro para que respondiera al mismo referente a la aprobación de la ley integral que recoge todas las violencias contra las mujeres a nivel nacional y a nivel de las mujeres en todo el país. ¿Qué pasa con esta ley? ¿Está engavetada? Esta ley fue aprobada en el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo la vetó. Ahora estamos pidiendo al Poder Ejecutivo que regrese la aprobación de esa ley al Congreso para que sea una vez aprobada por el Legislativo. De acuerdo con las feministas, la propuesta de ley fue entregada el 8 de marzo del 2022 al Ejecutivo, pero hasta la fecha no ha habido ningún avance, a pesar que el país ya contabiliza casi 180 femicidios en lo que va del año. Mira, hoy las organizaciones de mujeres desafiaron a la gobernante, pero en democracia, pues, en democracia. Fueron a esta reunión de la Asamblea de Alcaldesas, se presentaron ahí y le dijeron, hey, usted tiene una deuda con nosotros, la ley de las violencias, ayúdenos, ¿qué pasa? Usted nos prometió que sería pro mujer en todas las causas que nos debilitan, pero hay algunas leyes que no pasan. Sabemos que hay separación de poderes, que usted es la presidenta del país, presidente del Ejecutivo, que Redondo es del Legislativo, pero bueno, ayúdenos. Miren ustedes lo que pasó ahí con las organizaciones de mujeres, que ahora no es muy común que desafíen de esta manera. Que se le entregamos desde el 8 de marzo del 2022. Estamos con ustedes. No podemos hablar de un país que respeta la democracia hacia las mujeres, se nos están matando, se nos están violando nuestros derechos, no solo en la casa, sino a nivel de toda la sociedad. Y la propuesta de ley integral es una propuesta justa que habla de una visión integral de todas las violencias que sufren las mujeres en este país y va mucho más allá de las leyes que están aprobadas actualmente. No nos dejemos amedrentar por esos grupos fundamentalistas que amenazan con decir que esta es una propuesta que pretende aprobar el matrimonio igualitario, que pretende destruir a la familia. Sabemos muy bien que eso es falso. Así como estaban acusando a Naciones Unidas, estaba yo viendo hoy un chat que estaban acusando a Naciones Unidas de promover una ley que busca cambiar los sexos. Y hay una lucha, y eso a nivel de un municipio. Yo vivo en un municipio de Honduras, Vallería. Entonces no podemos pensar que los grupos fundamentalistas religiosos que jamás han levantado su voz en contra de la violencia hacia las mujeres asuman y dicten las políticas públicas para las mujeres de Honduras. Entonces, Presidenta, le hemos acompañado en su gestión. La seguimos acompañando. Pero necesitamos una respuesta concreta. Y la seguimos acompañando, pero esperamos que remita esa ley. Bueno, mire, es del Centro de Derechos de Mujeres. Hoy la desafiaron y le dijeron, nos ha fallado con eso de la ley contra la ley contra las violencias. Nos ha fallado el Centro de Derechos de Mujeres. La apoyamos, decían unas, y la vamos a seguir apoyando, pero aquí nos ha fallado. Bueno, hoy demostraron algunas organizaciones algún grado de independencia para, en el marco del respeto de la libertad de expresión, exigirle a la presidenta que en esta partecita anda un poco débil, porque les prometió esta ley. Sabemos que ya no es la presidenta del Legislativo, pero que algo podría hacer con el señor Redondo, el de la lógica jurídica. Bueno, a propósito, sobre este tema es TN5 en línea.
sobre esta temática de la mujer y que quieren que haya una ley contra la violencia política contra las mujeres por asuntos de género. En una indirecta bien directa dirigida al aspirante presidencial liberal Jorge Cálix, el presidente de la AMON, Nelson Castellanos, le exigió que la pare con sus acusaciones hacia la presidenta de la Corte, Rebeca Raquel, señalada por el congresista de manipular expedientes para favorecer parientes. Quiero solidarizarme en este espacio con la presidenta de la Corte Suprema. No estoy defendiendo si al final sale un señalamiento, estoy hablando como mujer, como hondureña, y como hondureño, como hijo de una madre, me estoy solidarizando con él. Porque es imposible que un hombre quiera agarrar protagonismo político o querer llegar a la presidencia, como dicen en mi pueblo, a la fuerza, llevándose de encuentro 2 o 3 o 4 mujeres. Párenla ya, líder. Castellanos lamenta que hayan hombres que estén cayendo tan bajo con tal de lograr protagonismo político. El dirigente de Libertad y Refundación, Gilberto Ríos Munguía, dejó de ser asesor de comunicaciones y estrategias en el gobierno y sorpresivamente este jueves la Secretaría de Gobernación, Descentralización y Justicia, a través de su viceministra, Heidi Alachan, lo juramentó como director del Fondo Social de Vivienda. El FOSOBI es un ente desconcentrado adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, SEDECOAS, y tiene como propósito aglutinar la dispersión de instituciones destinadas a vivienda. Finalmente, el secretario de Transparencia, Sergio Cuello, logró obtener su título de notario luego de que se sometiera al examen que debió haber realizado hace 2 meses y medio, luego que se conociera que las preguntas del examen habían sido filtradas. Cuello, junto al diputado David Manaiza, se presentaron a la evaluación ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por lo pronto, lo que se está desarrollando es el mecanismo oral, ¿verdad?, que es y directo frente a los magistrados de Suprema Corte, el que se está realizando, y se ha reaperturado en esta administración con el examen para 2 profesionales del derecho. Entendemos que uno de ellos, como usted señala, es la persona que había presentado anteriormente la solicitud y la cual fue detenida por la denuncia pública que se había realizado. En su momento y ante las denuncias de filtración denunciadas meses atrás, el Poder Judicial rechazó los cuestionamientos, lo que generó que el examen fuera suspendido. Después de la pausa comercial les informaremos si suspendió por 30 minutos, 1 o 2 horas la sesión del legislativo de esta noche, Luis Redondo, cuando se debate el presupuesto para las elecciones primarias de marzo de 2025, o para mañana, o para el sábado, o para el domingo. Ya Ulises Aguirre nos va a informar desde el Congreso Nacional. Pero antes, en el emprendedor de este día, lo encontramos en la región del Corpus Copán, en el negocio Capitán Pinturas, que encierra tras de sí una historia de lucha y superación. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Sabemos que tienes grandes metas, por eso queremos que tus ahorros lleguen lejos. Abre tu cuenta ya y empieza a ahorrar para lograrlo. Juan Miguel Mejía es originario de Corpus La Unión Copán. Era un niño cuando perdió a su padre en condiciones bien difíciles de asimilarlo, pero Dios le dio la fortaleza junto a su madre. Fue así que, conforme el tiempo y trabajando, logró coronar una carrera universitaria, pero su sueño siempre fue emprender y tener un trabajo independiente. Sin embargo, siempre tuve la intención de desarrollar mi propio negocio, de poner una distribuidora de pinturas, y es así como se desarrolla la necesidad. Así nace Capitán Pinturas, es una marca registrada, copaneca, orgullosamente copaneca, nació en el sur de Copán. En su logo lleva la guacamaya, que es nuestro símbolo nacional, con sus colores radiantes y bonitos, y con esa identidad, con ese deseo de servir personas con soluciones innovadoras, nace Capitán Pinturas. El negocio arquitectónico, el negocio automotriz, el negocio de las pinturas para madera y el negocio de las pinturas industriales. Quedamos 9 hermanos con muchas dificultades. Sin embargo, eso fue un proceso que simple y sencillamente nos ha preparado para salir adelante. Hemos
con muchas dificultades salido adelante cada uno de nuestros hermanos. René Rojas, Telenoticias. La pregunta para nuestro periodista Ulises Aguirre en el Congreso. Ulises, ¿la suspensión fue por media hora o para 24 o 48 horas? Cuéntanos. Bueno, Renato, Cristina, aquí en el Congreso Nacional ya apagaron prácticamente todas las luces, nos han quitado el aire acondicionado, ya nos mandaron a dormir, no solo a nosotros, a los diputados sobre todo. No se sabe, Renato, no se sabe. Lo que sí es un hecho es que todos los diputados se fueron para sus casas, los del oficialismo, los de la oposición, no regresan el día de hoy. No se sabe si mañana convocan a las 6 de la mañana, a las 12 el día viernes, o qué va a pasar. Están en el limbo los diputados. El único que sabe por ahí qué es lo que va a pasar es el titular de este poder del Estado, el diputado Luis Redondo, y su junta directiva, Renato, y quizás pues algunas otras comunicaciones que hay fuera de este Palacio Legislativo. Directamente con Casa Presidencial. Es lo que quieres decir, pero no has tenido el valor de decirlo. Me extraña de ti porque tú sos muy valorudo, como decimos los hondureños. Una llamadita ahí. Bueno, el hecho es que si se fueron... Hemos visto comunicaciones de la junta directiva, permanentes comunicaciones, pero aquí todo el mundo se comunica de aquí, fuera del Congreso Nacional. Mira, y algunas van para Casa Presidencial y otras obviamente para los dirigentes de sus partidos políticos. Si ya se fueron los diputados de Libre, no va a continuar la sesión esta noche. Se fueron todos, Renato. Bueno. Ya están apagando las luces y el parqueo, empiezan a salir los carros. Pero no se dijo si se va a reanudar mañana la sesión o pasado mañana. Nada. O sea, dejó en el limbo solo, se suspende la sesión y fue el primero que se levantó de su silla, luego se levantaron los demás miembros de la Junta Directiva y dejaron en ascuas, dejaron en el limbo a los diputados que se preguntan si pueden dormir hasta las 8 de la mañana, hasta la 1 de la tarde, o tienen que por ahí madrugar por si convocan y los quieren sorprender. Bueno, al menos eso dicen los diputados de la bancada. Aunque se moleste el presidente del Congreso, falta de cultura democrática. Si él valoró que no había votos, debía someter a votación el artículo 3. Eso es democracia. Eso es seguir los procedimientos legislativos. Pero la suspende simplemente porque no tenía los votos, a favor del artículo 3 de este decreto especial de presupuesto para las elecciones primarias de marzo de 2025. Eso no es democracia, Redondo. Eso no es democracia. Esa falta de cultura democracia. Usted tenía que someter a votación este artículo, pero no lo sometió a votación simplemente porque se dio cuenta que no tenía los votos para que pasara. Ulises, muchas gracias. Dejemos esto porque si no nos van a cortar. Buenas noches. No, y que nos van a cortar por el tiempo. Sí, nos van a cortar. No, por el tiempo. No por apertura. Que por favor, no se malinterprete porque todavía nos faltan algunos campos pagados. Cristina. Luego que el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Eric Tejada, lo culpara por el retraso en el lanzamiento de la licitación de 1.500 megavatios, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Virgilio Padilla, aseguró que la tardanza se debe a que en los últimos 5 meses la NE ha pedido cambios 4 veces, la última hace menos de un mes, tiempo en el que es imposible realizar un análisis adecuado. Además, explicó que los términos que Tejada está solicitando aumentarían el costo de la tarifa y harían fracasar la licitación. La modalidad BOT que insiste la ENE que debe de incorporarse en los términos de referencia afecta la tarifa porque los bienes, el suministro de energía, la generación debe pasar a manos de la ENE y eso se tiene que reflejar en la tarifa. Por otra parte, piden una subasta inversa y hay dudas sobre la viabilidad de este sistema. Padilla consideró que Tejada lo cuestionó porque estaba nervioso, porque esta decisión es de alta responsabilidad, al tiempo de asegurar que él no está defendiendo intereses oscuros. Bueno, quizás están muy nerviosos, ¿no? Estas son posiciones de muy alta responsabilidad. Todo el mundo tiene sus propias presiones. Nosotros salimos acá a dar la cara y aclarar
que nosotros no defendemos intereses oscuros. Los únicos intereses que nosotros defendemos son los del gobierno de doña Xiomara Castro, los del Partido Libre y los de la República de Honduras. ¿No hay sectores poderosos que lo están presionando a usted para que no la lance? Siempre hay presiones y uno debe ser lo suficientemente fuerte para aguantar las presiones. Explicó que tienen pendiente una reunión para conciliar las diferencias sobre los términos de referencia de la licitación, ya que espera aprobarla de manera consensuada para que tenga éxito. Pero hay contradicciones, porque el 19 de este mes, mediante resolución CREE 19-2024, en reunión de directorio fue aprobada la modificación de los términos de referencia para la elaboración de las bases de licitación para la compra de capacidad firme y energía para los usuarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, en el proceso de licitación 1.500 megavatios. Bueno, hay algunas contradicciones en todo esto entre NE y Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. En otra temática, proyecciones de los especialistas en economía y finanzas estiman que la caída de las reservas internacionales podría llegar a los $1.000 millones a fin de año, pues se entra a la temporada fuerte de importaciones, el pago de la deuda externa y de una nueva cuota de 42 millones a la Corporación Andina de Fomento. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Ahorra en cada etapa de tu vida con Banco de Occidente. Las reservas internacionales han disminuido en más de $700 millones, una caída libre que continuará igual por lo que resta del año, asegura este economista, al proyectar que la pérdida puede llegar hasta los $850 millones al cierre del año. Aunque en algunos momentos pareciese que las reservas se mantienen, la tendencia va a continuar a la disminución. Podríamos llegar a los $850 millones en total en el periodo que estamos analizando. Otros expertos en el tema creen que las reservas pueden caer en 300 millones más, lo que sumaría una pérdida de $1.000 millones este 2024 por el aumento en las importaciones, el pago de deuda externa y una cuota de $42 millones al CAF. Aunque según este asesor del Congreso Nacional, no hay motivos para preocuparse, porque el desembolso de créditos externos compensará la caída. El financiamiento, según la ejecución presupuestaria, el primer trimestre no ha ingresado. Entonces se prevé que ahora, a partir de ya del segundo semestre, comiencen a utilizarse y a desembolsarse aquellos préstamos internacionales para la ejecución de obras. Sin embargo, este economista considera que la situación sí debe alertar porque puede llevar al país a una crisis, pese a que todavía tenemos una cobertura de 4.4 meses de importaciones, pero haber disminuido las reservas desde 8.600 hasta 6.800 millones de $, 2022 a la fecha, denota que la política monetaria ha sido negativa, asegura. El manejo de la política cambiaria del país ha sido lamentablemente negativo, nefasto para el país. Porque si bien es cierto, no hemos llegado a tener una crisis, o no se puede decir que estemos en una crisis cambiaria, sí estamos encaminados a tenerla si continuamos en este rumbo. Explican que podría haber un punto de inflexión que revierta la pérdida de reservas, pero eso depende si el gobierno toma medidas para aprobar la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, retomo lo político electoral desde el Congreso Nacional y una fuente nos informa que se está aceptando la propuesta de Maribel Espinosa, la diputada del Partido Liberal. Una diputada que consideraba que la manera como estaba redactado ese artículo 3 de este decreto especial para el presupuesto de las elecciones primarias era simplemente darle armas a Libre para materializar un fraude desde la perspectiva de Maribel Espinosa. Por eso ella ha introducido una opción y se me dice que se está aceptando la propuesta de Maribel Espinosa, que por eso se ha suspendido la sesión, que entiendo ya no se va a reanudar este día, ni en las primeras horas del viernes, sino posiblemente el viernes se convoque para el viernes o se convoque para
para el fin de semana o hasta para la próxima semana. Pero mientras tanto no hay todavía financiamiento para las elecciones primarias de 2025, de marzo de 2025. La noticia positiva es presentada por Fotón, impulsando tu futuro, festejando sus 28 años con los mejores precios y regalías del año. Distribuido por Inpesa. Este jueves inició la jornada de empleo, formación y emprendimiento en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional, INFOP, en la colonia Miraflores de la capital, donde más de 80 empresas privadas de distintos rubros económicos pusieron a disposición alrededor de 1.800 plazas de trabajo. Fíjese que hay una diversidad de empresas en todas las modalidades. Aquí tenemos desde la parte técnica hasta la parte administrativa. También tenemos oficios, ¿verdad?, dentro de lo que son las plazas disponibles, ¿verdad? Como le decía, son 1.800 plazas y eso pues vendría a apoyar a muchas familias hondureñas que necesitan de un trabajo. Este primer día llegaron más de 1.000 personas a esta feria en busca de un empleo digno, pues aseguran estar agobiados por la falta de oportunidades laborales. Nunca había venido a una feria de empleo, pero es mi primera vez y esperamos llevarnos un empleo hoy, que se nos abran puertas, porque la situación es muy difícil en el país, va falta de empleo, oportunidades, entonces lo que todo el mundo pensamos es emigrar del país, ¿verdad? Yo soy licenciada en pedagogía, entonces trabajo en la docencia, también en el área de recursos humanos, porque también me he especializado en una maestría en recursos humanos, tanto que lucha uno y estudia y al fin y al cabo no encuentra trabajo, entonces uno lo que piensa es emigrar. Este viernes continuará la jornada de empleo y las personas interesadas pueden llegar a las 8 de la mañana, estará hasta las 5 de la tarde con su hoja de vida para aplicar a una plaza en esta feria que es impulsada por la Secretaría de Trabajo y el INFOP y Fede Cámaras. El estado del tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Hola, ¿qué tal? En la India, mire usted lo que está pasando. Ya en las calles de estas ciudades, pues no transitan vehículos, sino que lanchas. ¿Por qué? Porque así están estas ciudades completamente inundadas. Estos son los escenarios que nos aguardan con el calentamiento global y el cambio climático. Mientras el secretario general de Naciones Unidas pide justicia climática para las naciones del Pacífico afectadas por la subida del nivel del mar, lo que ya pasa también en costas hondureñas. Bueno, está afectando otros lugares del mundo. Es un tema de vida o muerte, tenemos que ponerle mucha atención. En el Pacífico también tenemos fenómenos que están moviendo, hay una tormenta, hay un huracán, otro en formación y precisamente Gilma es un huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, lo que nos dice la energía ciclónica acumulada en el océano y que está haciendo que estos fenómenos se desarrollen. Para esta jornada de viernes vamos a cerrar con algunas lluvias en el territorio nacional y voy a mostrarles específicamente en esta zona grises donde esperamos la precipitación que está unida a un canal de humedad que atraviesa sobre Cuba y se extiende incluso al este de Estados Unidos. Y específicamente ya vemos un frente frío que está estacionario allí sobre Estados Unidos y que extiende ese canal de humedad hacia Centroamérica que nos da como posibilidad esos chubascos dispersos en zonas del oriente. Aquí van las proyecciones, las más altas posibilidades en estos sectores y que se estiran hacia horas de la noche a otros puntos de la costa norte y es posible que alcancen áreas también del centro, mientras el viento estará del este hacia horas de la tarde-noche, comienza a imponerse del noreste, es decir, ese cambio en el patrón de vientos es lo que va a acarrear humedad hacia el territorio hondureño. Y así estamos cerrando sobre todo el departamento de Cortés, lastimosamente, con el monóxido de carbono a tope. La calidad del aire pésima en este lugar. Lastimosamente, acumulativo y con afección directa a la salud de los seres humanos que habitan en todo ese sector. Cuídense mucho. Siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien.